Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva clase de arquitecta del transgeneracional. La clase pasada estuvimos viendo cómo el síndrome aniversario puede presentarse a través de la repetición de fechas, de edades, en las que ocurrieron acontecimientos importantes, aquellas situaciones que dejaron una impronta emocional intensa que puede estar ligada a fechas de nacimiento, de defunción, de casamientos, accidentes, situaciones en donde ocurrieron, fechas en donde, perdón, se ocurrieron situaciones traumáticas. Recordemos que la emoción funciona como una especie de ancla a nuestro recuerdo, a nuestra memoria. Si se ponen a pensar ahora en alguna situación, en un recuerdo de su pasado, probablemente recuerden algo en donde están sintiendo una emoción que puede ser enojo, tristeza, asco, miedo, alegría o sorpresa, pero en sí es la emoción la que ancla ese recuerdo en nuestra memoria. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante del ámbito de la terapia transgeneracional que tiene que ver con los dobles, con aquellos ancestros con quien somos más afines, con quien tenemos una afinidad, ya sea por nombre, por fechas de nacimiento, por fechas de concepción, por profesión. Seguramente en algún momento habrán escuchado a alguien decir, no le pongas el nombre de tus padres a tu hijo porque lo vas a condicionar, no le pongas los mismos nombres repetidos en la familia. Y seguramente en tu familia puede aparecer esto de que se repitan muchos nombres, que se busque mantener la tradición a través del nombre. Y esto está cargado de simbolismos. Por eso hoy vamos a prestar atención a esta clase porque es súper interesante y yo no lo tomaría como algo tan extremista de decir, bueno, si le pusiste el nombre a tu hijo de un ancestro, ya lo condicionaste. Recordemos que estamos siendo influenciados, pero no condicionados. Tenemos todavía esa posibilidad de reordenar, de resignificar aquella información, de gestionarla de manera diferente. Todo lo que se repite en el árbol, al fin y al cabo, es aquello que ha funcionado, que funcionó así, entonces como el cerebro es neofóbico, dice, ¿por qué lo vamos a cambiar? O sea, ¿qué te hace pensar de que yo tenga ganas de empezar un proceso de aprendizaje, gastar un montón de energía y aprender algo nuevo? ¿No? Dicen que el cerebro, si fuese el ministro de Economía de cualquier país, sería potencia mundial, porque al tener esta necesidad de ahorro de energía, claro, solamente invierte en lo que le parece importante, en lo que le parece de vital importancia, y si no, no lo va a cambiar. Entonces, creo que un poco esto de las repeticiones de nombres, de identidades en el sistema, porque cuando hablamos de un nombre, el nombre, cuando algo es nombrado, nos da dos funciones. Es el ser reconocido, es decir, ahora reconozco que esto tiene un nombre, por lo tanto lo puedo etiquetar, lo puedo clasificar, lo puedo nombrar, y ese reconocimiento también nos da fuerza, porque aquello que no tiene nombre no tiene fuerza. Como bien dijimos en alguna de nuestras clases, que la identidad y los vínculos son dos principios fundamentales para el ser humano. Es decir, el ser humano, cualquier cambio que haga sobre estos dos principios va a cambiar la forma en la que percibe y moldea la experiencia que está viviendo. Por eso son fundamentales y por eso la terapia transgeneracional es tan poderosa, porque al hacer uno cambios en la identidad del grupo al que pertenece, al cambiar el lugar, cambia la función y cambia también la manera de autopercibirnos. Entonces, no solamente heredamos esta memoria, este reloj biológico que es el síndrome aniversario, sino que también somos propensos a heredar la identidad
de alguno de nuestros ancestros. Ustedes imagínense como si fuésemos personas que estamos por bajar a este mundo e encarnar en este clan y a alguno de nuestros padres no se le ocurre la mejor idea que bautizarnos con el nombre de alguno de los ancestros, que puede ser su madre, que puede ser su abuela, y nos pone el nombre de la abuela. Esa identidad que nosotros venimos trayendo como un lienzo en blanco es teñida por la identidad de la abuela, porque recordemos que el sistema tiene una jerarquía, respeta esa jerarquía y ese orden, por lo tanto ella que llegó antes al sistema tiene prioridad sobre vos que llegás después, por lo tanto toda esa identidad que la abuela generó y guardó como información en esa memoria grupal, va a tener influencias sobre nosotros. Y quién sabe, capaz que esa abuela tuvo una vida tranquila, no tuvo grandes inconvenientes o tuvo una vida muy sufrida y a lo mejor tengamos que prestar más atención a aquellos acontecimientos o dinámicas de vinculación porque nos van a estar influyendo directamente a nosotros para que podamos dar ese cierre. Un doble no es coincidencia, sino que es una repetición estructural del sistema. Pero antes de entrar en profundidad sobre qué es un doble, cómo identificar los diferentes tipos de dobles que existen en el árbol y cuál es su función o cómo podemos liberarnos de esta repetición, cómo podemos integrarla, tenemos que entrar en un marco explicativo que se trata del efecto Zeigarnik. No sé si alguna vez escuchaste hablar del efecto Zeigarnik. Este fenómeno fue estudiado e investigado por una psicóloga llamada Bluma Zeigarnik, que nos dice que aquellas situaciones inconclusas permanecen activas en nuestra psique. Cualquier tarea, cualquier actividad que uno está haciendo, cuando es interrumpido, cuando es cortado en la acción, esto genera una tensión psicológica hasta cerrarse. Entonces, imagínate, por ejemplo, esto lo podemos ver generalmente en las personas que no son las que deciden terminar una relación de pareja. Imagínate si vos estás súper emocionada, preparando una cena hermosa para tener en pareja, preparando la comida, preparando las velas, que el aroma, que se sienta lindo, que encontremos la mejor mesa. Y en esta cena, vos que estás toda embalada, viene tu pareja y te dice, ya lo decidí y quiero terminar la relación. Resulta que me di cuenta que esto no me está funcionando, entonces quiero terminar con la relación. Y vos estás disfrutando de la comida y te quedás en un shock y y como no entendés, pero si estamos pasándola bien, pero si estamos en la cena, mirá qué lindo todo este lugar y no entiendo. No, no, quiero terminar, te dice la persona. Y claro, ahí ocurre un shock y que además sos cortado en la acción, es decir, vos venís caminando o venís corriendo y alguien te frena en ese acto y te dice, no, ya está, se terminó, y vos no podés completar o cerrar esa experiencia, bueno, esto genera una tensión psicológica que hasta que no cierres ese capítulo posiblemente estés enojadísimo con cómo me dejó, cómo, si yo era un partidazo, si la pasábamos tan bien, si hasta te había pensado esta cena para vos, y hasta que no se complete ese cierre, la tensión psicológica va a seguir estando. Esto también lo explican las personas que, por ejemplo, si alguna vez trabajaste de moza, yo trabajé muchas veces de moza cuando era más chica, y los mozos tienen una memoria de trabajo mucho más desarrollada porque tienen que recordar, si no trabajan con anotadores, recordar aquellos pedidos. Entonces, las mesas, el estudio era que aquellas mesas que el mozo todavía no había cerrado la cuenta, es decir, no había cobrado, en esa memoria de trabajo todavía seguían activas o las recordaba con más facilidad aquel menú que había pedido la persona que todavía no había pagado. Una vez que pagaba la persona, claro, se borraba de su memoria de trabajo
este registro, porque ya está, ya pasamos a otra cosa, la tensión psicológica ya desapareció. Esto, cuando lo trasladamos al sistema familiar, podemos obviamente encontrar esta tensión psicológica, esta necesidad de cierre o de repetición, porque se busca generar un cierre nuevo en aquellos duelos no elaborados, proyectos frustrados, expulsiones, destinos truncados. Es decir, es como una ventana emergente que queda abierta y el árbol no tolera lo inconcluso, siempre busca el cierre. Por eso los dobles son una de las formas que adopta esa búsqueda. Es decir, nosotros somos esa posibilidad de cerrar aquellas cosas inconclusas para nuestros ancestros. Los dobles son una de las formas que adopta esa búsqueda. Nosotros somos las respuestas a aquellas preguntas que se hicieron nuestros ancestros. Cuando tu abuela se preguntaba, che, ¿podré separarme? Y no lo pudo hacer, luego vos sos la respuesta a esa separación cuando te separás, a lo mejor de manera caótica, porque es la única forma que sabes hacerlo, porque no nadie lo hizo antes, pero vos sos la respuesta a esa pregunta que se hizo tu ancestra. Van a escuchar que digo ancestra y ya sé que no está en el diccionario, pero me quedó así, lo digo ancestra para referirme al linaje femenino y ancestro para referirme al linaje masculino. No tiene nada que ver con feminismo o machismo, simplemente ya lo aprendí así y no tengo ganas de cambiarlo. Entonces, ¿qué es un doble? Según la definición operativa, un doble es una persona que ocupa funcionalmente el lugar de otro miembro del árbol. No es una copia literal, pero sí es una continuidad del programa. Un doble puede repetir un destino, intentar completarlo o reparar lo pendiente. Hay dobles verticales, que esa es su definición, dobles, y dobles horizontales. Verticales cuando hablamos de, si lo miramos desde el genosociograma, si miramos hacia arriba, desde la posición en la que estamos nosotros, mirando hacia arriba, a partir de nuestros padres, seríamos dobles, según ahora vamos a ver los diferentes tipos. Cuando hablamos de horizontalidad, hablamos de quienes están a la par nuestra, ya sean hermanos, primos, pareja. En ese caso, no existen dobles, sino que existen gemelos simbólicos, que vamos a hacer una pequeña definición sobre los gemelos simbólicos, pero esto da para una clase totalmente aparte porque es un mundo aparte los gemelos simbólicos y hoy tenemos una clase de dobles. A continuación vamos a ver los tipos de dobles que existen. Recordemos que los dobles actúan entre generaciones. A partir de mí hacia las generaciones anteriores se consideran dobles. El tipo de doble más conocido que podemos haber escuchado y que recién lo estaba nombrando es el doble por nombre, con aquellas personas que compartimos el mismo nombre dentro del sistema, ya sea porque se pone por tradición, porque se puso y la persona no sabía que tenía una bisabuela que se llamaba igual que vos y lo pusieron, no es casual, es sumamente simbólico y de alguna forma, habiendo tanta cantidad de nombres, te pusieron el mismo nombre accidentalmente que una bisabuela, nos habla de que esta información estaba rondando en la memoria colectiva y resulta que tus padres sintonizaron con eso y te pusieron, ay, ¿sabes qué? Anoche soñé con el nombre Pepita. Me encantó, se lo voy a poner, no lo dudo más. Bueno, hay que tener en cuenta que esto no es casual, sino que estamos 100% influenciados por las generaciones anteriores. Y lo digo porque a mí me pasó. Resulta que a mí me pusieron un nombre, el único nombre, digamos, tengo dos apellidos, pero tengo un nombre, no tengo segundo nombre. Me pusieron el mismo nombre que una tía de mi papá. Y esa tía abuela tenía como una fama de ser una mujer muy mala, muy jodida, muy complicada.
y una excluida porque, porque hablaban tan mal de ella, pobre. Y cuando yo le pregunto a mi mamá por qué me habían puesto ese nombre, fue porque me dice, yo pensé en dos nombres, se los escribí a tu papá, se los mostré y tu papá eligió este y quedó Valentina, ignorando totalmente que ya una mujer se llamaba Valentina dentro del sistema. Lo curioso es que esto no es una casualidad de que justo se haya cruzado este nombre, que mi papá haya elegido ese nombre, sino que además en Family Search, donde les dije que busquen antecedentes, datos de sus ancestros, yo llegué hasta como 9 generaciones en Family Search buscando, encuentro una rama de mi árbol materno, de mucha información ya cargada en el árbol, y descubro que la mamá de mi bisabuela materna se llamaba Valentina Feliciana. Resulta que justo en ese momento yo estaba, no sé si estaba, había ido a saludar a mi mamá, estábamos tomando mates, y le digo, ma, ¿sabes cómo se llamaba tu bisabuela? Valentina. No, mi mamá no lo podía creer tampoco. Y quién, es como la confirmación de eso que uno ya lo sabe, pero en algún punto, desde tanto de la rama de mi papá como la de mi mamá, estaba el mismo nombre. Y confluyó en una nueva Valentina, que obviamente las reconoce y las honra a estas ancestras. Entonces ya podemos darnos cuenta que la elección de un nombre no es casual, es profundamente estructural y nos trae la posibilidad de vivir ciertas experiencias para resignificarlas. Luego hablamos de dobles por fecha de nacimiento, cuando hay una coincidencia entre tu fecha de nacimiento y el cumpleaños de algún miembro de la familia. Acá la fecha funciona como marcador de un programa activo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético. Una persona nace el 15 de abril. Su abuelo paterno también cumple años el 17 de abril, 2 días después de la fecha de cumpleaños de esta persona. Podemos decir que esta persona es doble de su abuelo paterno y no el abuelo paterno es doble de la persona, porque ahí estamos marcando la jerarquía. Él llegó antes, vos llegaste después. A la vida que tenemos que mirar para comprender la repetición es a la de tu abuelo. ¿Qué significaría esto en términos de reparación familiar? En el hipotético caso, por ejemplo, de que que el padre de la persona haya tenido un vínculo complejo o situaciones complejas con su padre que no procesó, que no trabajó. El vínculo con su hijo, que nazca el mismo día que el cumpleaños de su padre, le da la posibilidad de revivir esas experiencias. El vínculo va a estar teñido de todo el vínculo que él tenía con su padre. El riesgo es que esta persona, que decíamos que nacía el 15 de abril y que era doble de su abuelo paterno, se convierta, por así decirlo, o ocupe el lugar de ser padre de su padre, porque, digamos, la dinámica está dada para que se dé de esa forma. Entonces, el gran desafío es correrse de ser el padre de su padre y ocupar su lugar de hijo. Es decir, acá no se hereda por castigo, sino que se hereda como una forma de resignificar el pasado. También tenemos dobles por fecha de concepción. Este tipo de dobles no es tan conocido, pero sí es muy importante. Hay que tener en cuenta que nuestra fecha de concepción es una etapa muy importante porque es el momento en el que estamos plantando esa semillita que va a nacer dentro de 9 meses. Entonces, sacar la fecha de concepción es muy fácil. Si tenés en cuenta tu fecha de cumpleaños, tenés que sumarle 3 meses más. Por ejemplo, si naciste el 15 de abril, sumamos 3 meses, vamos a mayo, junio, julio. El 15 de julio, 7 días más, 7 días menos de tu fecha de concepción, porque obviamente no tenemos los datos específicos. Fui concebido el 7 de julio. Bueno, no. Es una fecha estimativa entre tu fecha entre el 15, vamos a poner 7 días más, 7 días menos. Si sabes que sos 7 mesino, 8 mesino, no lo saques de esta forma porque no te va a servir.
obviamente acá tenemos en cuenta quienes nacieron dentro de los 9 meses que se considera que es lo que corresponde a un embarazo. Entonces, acá la fecha de concepción nos marca el inicio del programa biológico. Por ejemplo, si tu fecha de concepción es en mediados de julio y más o menos 7 días dentro del rango, y tu mamá cumple años en esa fecha, bueno, ahí ya nos podemos ir dando cuenta que en su fecha de cumpleaños tu mamá estaba concebiéndote. Entonces, podemos decir que serías doble de tu mamá en este caso. Ahí el programa ya empieza a tener un nombre. También podemos encontrar dobles espejo, que es cuando la fecha de nacimiento tuya se espeja, en realidad tu fecha de cumpleaños, el año no lo vamos a tener en cuenta, se espeja con el cumpleaños de otra persona dentro de tu sistema. Por ejemplo, si naciste el 12 de marzo y una abuela cumple años el 3 de diciembre, el 3 del 12 y 12 del 3, ahí estamos encontrando una fecha invertida. Es decir, acá no tenemos en cuenta este rango de 7 días más o menos tu fecha de nacimiento, sino que acá hablamos de que no continúa literalmente el conflicto, sino que lo refleja al conflicto. Podemos ser el reflejo del conflicto con quien somos dobles espejo. Por ejemplo, una bisabuela que nace el 4 de septiembre y una nieta que nace el 9 de abril. O sea, hablamos de fechas 4 del 9, 9 del 4. En este caso, hipotéticamente, la bisabuela puede haber sido una mujer, haber sido tomada como la difícil, como la mala, porque era una mujer revolucionaria para su época. Y acá hay que tener en cuenta que la gente antiguamente no vivía tan libre como vivimos nosotros, así que hay que tener que prestar atención a esto. La historia se interpreta desde la historia y la nieta, que es doble espejo de su abuela, puede vivir experiencias de exclusión, de también ser juzgada, de ser tomada como la difícil, reflejando ese mismo conflicto. El espejo refleja lo no integrado. También encontramos dobles por profesión, por ejemplo, aquellas personas que comparten el mismo oficio o la misma profesión que alguno de sus ancestros. Por ejemplo, un abuelo que quiso estudiar medicina y no pudo, el nieto termina siendo médico con presión interna desproporcionada. La profesión no siempre es su vocación pura, sino un intento de completar un proyecto inconcluso. En este caso, la repetición se daría en el ámbito de lo laboral, lo profesional, y no en las demás áreas de la vida. Y también tenemos un tipo de doble que es el heredero universal. El heredero universal son aquellas personas que fallecen en el día de tu cumpleaños. Es decir, acá la persona tiene que estar viva hasta tu fecha de nacimiento o algún cumpleaños. Es decir, es alguien que probablemente conociste en vida o alguien que marca también tu fecha de nacimiento con la fecha de muerte de esta persona. Por eso es muy importante que prestes atención, que la condición es que hayas conocido a esa persona o que se haya dado justo en la fecha de tu nacimiento y la fecha de fallecimiento. ¿Por qué? Porque si la persona falleció hace 20 años y vos nacés justo en la fecha de muerte de esa persona, pero ya había muerto hacía muchos años, ahí estamos hablando de otro tipo de implicancia que tiene que ver con síndrome del yaciente. El heredero universal nos habla simbólicamente de que somos los elegidos por esta persona que falleció y que marcó en una fecha de cumpleaños nuestra su partida, nos está encomendando una tarea de completar lo inconcluso, de cerrar lo inconcluso que dejó en vida esta persona. Por ejemplo, si vos nacés un 20 de marzo y tu abuela fallece ese mismo día o en ese mismo rango de días en el que vos estás naciendo, no es casual que la fecha de nacimiento se vea teñida por la partida de esta persona.
Creo que a veces es complejo porque se junta la celebración de un nacimiento con la tristeza de un duelo, con el tinte de un duelo, pero también creo que verlo de esta forma nos da como una noción bastante reparadora. Es un honor que tu abuela te haya elegido para ser ese heredero que continúa con su legado o que cierra aquellas cosas que quedaron inconclusas. Creo que también es un gesto de reconocimiento del alma de ese ancestro. Entonces dijimos que existen dobles por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, dobles espejo, dobles por profesión, dobles herederos universales que tienen la condición de que la persona no haya fallecido hasta antes de los pocos días de tu nacimiento. También les dije que hay un tipo de dobles que en realidad no entra como en la categoría de dobles porque pasan a ser otro tipo de implicancias que tiene que ver con los pares. ¿Qué pasa cuando compartimos la misma fecha de cumpleaños con un hermano, con la pareja? Bueno, ese tipo de dobles se llama gemelos simbólicos. Y el gemelo simbólico tiene una característica que puede darse cuando cumplís años en la misma fecha que un hermano, cumplís años el mismo día que tu pareja o 2 o 3 días más antes o después, o te llamas de la misma forma que tu pareja. Por ejemplo, si tu pareja se llama Silvio y vos te llamas Silvia, Claudio y Claudia, no es casual que se comparta la misma raíz etimológica del nombre. El gemelo simbólico nos habla de una implicancia en donde se produce como esta sensación de ser hermanos y muchas veces esto trae conflictos en la pareja. Por ejemplo, si resulta que se da esta implicancia del gemelo simbólico con la pareja y mi inconsciente ve a mi pareja como un gemelo o un hermano y no como lo que es una pareja, puede que haya conflictos en la intimidad, puede que haya una traspolación de un vínculo entre hermanos a un vínculo de pareja. ¿Cuántas veces ha pasado, he escuchado esto de que, no, estamos hace 7 años con mi pareja y ya somos como hermanos, no nos vemos como pareja? Bueno, ahí estamos hablando de una activación, de una implicancia del sistema familiar. Es muy importante reconocerlo porque cuando la dinámica de la intimidad en la pareja se va apagando, esto, ¿qué es lo que nos diferencia entre, podemos decir, por ejemplo, entre hermanos? Bueno, que existe el vínculo de sangre. Entre amigos, podemos convivir con los amigos, podemos incluso vivir bajo el mismo techo, podemos apoyarnos, compartir, pero en la pareja, lo que realmente genera esas bases sólidas en la pareja es la intimidad. Cuando no hay intimidad, podemos estar confundiendo a la pareja con algún miembro del sistema. El gemelo simbólico activa un incesto simbólico en la pareja y esto hace que se active un programa de no descendencia, de no procreación, porque nuestra biología asimila al otro como un hermano y con la familia no se tiene descendencia porque esto produce un montón de desventajas biológicas como la multiplicación de posibilidad de enfermedades y otras condiciones. Entonces, además, esto es registrado en el pasado como situaciones conflictivas, como hijos que fueron dados en adopción, hijos abandonados, hijos que fallecieron. Entonces, esto es un programa de protección. El hecho de buscar una pareja con estas características es un programa de protección que está activo en los dos árboles, tanto en tu árbol como en el árbol de la otra persona, de la pareja. Y para ir cerrando, es muy importante entender los dos tipos de programas que podemos encontrar en los dobles, que puede ser a través de la repetición o la reparación. La repetición es cuando pasa algo, vivimos una situación extremadamente parecida o similar a la que vivieron nuestros ancestros. Por ejemplo, mi abuela queda viuda a los 35 años y yo quedo viuda a los 35 años. Ahí está el programa como en un copy-paste. Se repite lo mismo entre generaciones.
Y la reparación es irnos al otro extremo de la experiencia. Recordemos que la experiencia se experimenta en un perfecto equilibrio, o sea, si hay un exceso va a haber una carencia, si hay una carencia va a haber un exceso, y muchas veces reflejamos la otra polaridad del programa. Esto es reparar, esto es hacer todo lo opuesto. Por ejemplo, si mamá era una persona totalmente sumisa, una persona que no podía poner límites, vos en un programa de reparación te vas al otro extremo y haces todo lo opuesto a lo que hacía mamá y te convertís en esta mujer rebelde, podés estar reflejando en un sentido opuesto del programa. La conciencia no borra el pasado, sino que reordena la función. El problema no es que exista la repetición. Viviríamos como en una utopía pensar de que estamos totalmente liberados de nuestros ancestros, sino que el problema verdaderamente es no saber qué está ocurriendo, es no saber que estamos bajo una influencia del sistema, de situaciones inconclusas que quedaron abiertas en el pasado. Cuando identificas el doble, el calendario deja de gobernar. El programa pierde protagonismo. El lugar se ordena. Y cuando ese lugar se ordena, la historia deja de repetirse. En esta clase vimos el efecto Zeigarnik como marco explicativo. ¿Qué son los dobles? ¿Qué tipos de dobles existen? ¿Qué son los gemelos simbólicos? ¿Y cuál es la diferencia entre repetición y reparación? Después de esta clase, anda a buscar tus dobles y ponete en contacto con ellos, observa sus historias y las similitudes con las tuyas y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.